Son las 9:30 en la Ciudad de México, las 10:30 en Washington, y estas son 5 noticias que usted debería saber a esta hora. En Estados Unidos, la aprobación del presidente Joe Biden se sitúa en el 42,9% cuando faltan 2 semanas para las elecciones de medio término. Esto según la media que realiza la organización Real Clear Politics. El pasado julio, la aprobación presidencial estaba en el 36,8%, 6 puntos por debajo. La economía es el mayor problema para la mayoría de los ciudadanos del país a la hora de decidir su voto, seguido de la situación del crimen, el acceso al aborto y los derechos reproductivos de las mujeres, y también, en algunos casos, el tema del acceso a la votación y la democracia. En algunos estados ya comenzó la votación anticipada para esa elección del 8 de noviembre, en el que se renovará el control de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado, además de cargos para gobernadores y otras preguntas de organización estatal. Algunas encuestas, como la de Reuters Ipsos, también revelan que 2 de cada 5 votantes estadounidenses temen actos de violencia o intimidación en el momento de ejercitar su derecho al voto en puntos de votación en el país. En el Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak posterga la presentación de su plan económico. La declaración para una nueva ruta fiscal se hará pública en 3 semanas, el 17 de noviembre. Así lo informó el recién instalado Premier durante su primera presentación frente al Parlamento británico tras recibir el mandato del rey Carlos III. Según Sunak, su gobierno está, dice, considerando pronósticos más precisos para abordar la crisis del costo de vida, es decir, la inflación. Fue precisamente un fracasado plan fiscal el que forzó la salida de su predecesora Liz Truss, después de que el pánico generado en los mercados por el desplome de la libra esterlina se produjera por la presentación de ese caótico programa. Rishi Sunak, un multimillonario de 42 años que pasa a ser el primer ministro más joven de la historia del país y el primero de origen indio, ha anunciado también en las últimas horas parte de su gabinete. El equipo de trabajo incluye experimentados ministros de Liz Truss y quien fuera su antiguo jefe, Boris Johnson. Rusia dice haber simulado un contraataque nuclear masivo de Occidente. La demostración militar se dio en las últimas horas a través del lanzamiento de misiles balísticos de las fuerzas nucleares estratégicas del país. Según declaraciones del ministro de Defensa ruso, la acción consistió en 2 misiles balísticos intercontinentales, uno de tipo Yars, desde la base de Plesetsk, en el norte del país, y otro de tipo Sineva, desde un submarino nuclear ruso en el mar de Barents. Como parte del ejercicio, dicen las autoridades rusas, bombarderos estratégicos lanzaron misiles de crucero a blancos de práctica. A pesar de haberse producido en un contexto de guerra con Ucrania, el gobierno del presidente Joe Biden dijo que Moscú le informó anticipadamente sobre los ejercicios. El Pentágono y el Departamento de Estado dijeron que Rusia cumplió con las disposiciones del último acuerdo bilateral de control de armas al notificar a Washington los ensayos. Panamá pide apoyo a Estados Unidos para atender el tránsito de migrantes venezolanos. La solicitud la hizo en las últimas horas el presidente Laurentino Cortizo durante una reunión con los senadores demócratas Tim Kaine y Adriano Espaillat. Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre 800 y 900 migrantes venezolanos han salido del país en los últimos días en vuelos charter de retorno a Venezuela después de anunciarse el nuevo plan migratorio estadounidense. Al menos otras 600 personas se encuentran en un albergue temporal en el país. Según Cortizo, en lo que va de año, han cruzado por el Darién 206.000 migrantes, 170.000 de los cuales son venezolanos. La nueva política migratoria de Washington permite a los venezolanos que lleguen por vía aérea a Estados Unidos y que cuenten con un patrocinador económico trabajar de manera legal en el país al menos por 2 años. En Irán se cumplen 40 días desde la muerte de Mahsa Amini. Los ciudadanos han recordado la fecha con el retorno de las protestas que iniciaron cuando la joven de 22 años fue encontrada muerta tras ser detenida por violar supuestamente el estricto código de vestimenta para las mujeres. En la localidad natal kurda de Amini, Saed, el lugar donde comenzaron los disturbios, las multitudes se agolparon ante su tumba en el cementerio. La muerte de Amini dio inicio a las mayores protestas antigubernamentales en más de una década en Irán.
Aunque en principio los reclamos se concentraron en reclamar por libertades para las mujeres, pronto jóvenes, muchos de ellos universitarios, pero también miembros de sindicatos y minorías étnicas, como los kurdos que viven en la frontera con Irak, se sumaron. Organizaciones no gubernamentales cuentan al menos 200 fallecidos y se estima que miles de personas han sido detenidas. Estos son titulares en NTN 24. Ya volvemos en Club de Prensa.